Perdón. Estoy buscando a Sonsoles. Ahí la tiene, a la ¿de vuelta verdad? del gorrio. Vale, pues voy a por ella. Muchas gracias, Adiós, señora. Hasta buenas luego. tardes. Madre mía, ¿quién me mandaría a mí meterme en esto? Buscar a Sonsoles, a un tal Roque, a una tal Perla. Madre de Dios, madre de... ¡Sonsoles! Hombre, Sergio. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estoy. Bueno, anda. Aquí estoy en este pueblo que me costó llegar Remoto. muchísimo. ¿Cómo era el nombre que... El canto la vara. Bueno, pues nada. Bueno, ¿qué me vais a hacer hoy? Porque me dijeron que me iban a hacer algo dificilísimo. Bueno, no es para tanto. A ver, cuenta. Tienes que ayudar a Roque a mamar, porque él queda con hambre. El Roque es un seatín, ¿no? Y un Sí, a ti, paisano. que va a quedar para toro. Ah, ¿sí? Ujú. O sea, que tengo que darle yo de mamar. Efectivamente. Ay, madre de Dios. Vas a ser capaz, yo creo que vas a ser capaz. Bueno, pero primero... Dime. Vas a ver cómo nos defendemos en la cocina, Muy ¿vale? bien, eso se te Vamos da a muy cocinar bien. un poco. ¿Qué? ¿Te animas a cocinar hoy? No, vamos a dejarlo de tu mano, ¿eh? O sea, que me toca a mí, ¿no? Te toca a ti. Vale. Y luego me va a tocar también abajo, ¿no? Efectivamente. Ay, la madre. Hoy es ay. tu día. Bueno, a ver, tú mirando dónde estamos, en el corazón, porque eso es el Aramo, ¿no? Aunque no se ve del todo bien. Efectivamente, sí. Ahí tenemos el Aramo, que hoy la niebla pues no nos deja verlo. Claro, y el Angliru también estaba por ahí, Y el ¿no? Angliru para allí, sí. Para allí. Otro día vamos al Angliru, ya verás. Iremos, cuando quieras. Pero explícame qué hace una canaria aquí, porque yo Canarias desde aquí no lo veo. Yo tampoco, aunque crea y busco, pero no, no lo veo, nada. Lo ves solamente en el plano ahí. Y en el móvil cuando me mandan fotos. Pues Bueno, mira, cuéntanos. ¿qué hago aquí? Pues disfrutar de esto, al De esto, final. ¿no? Disfrutar de esto, de Asturias Paraíso Natural. Muy bien, es muy guapo. Sí, sí. ¿Y viniste sola o empujada? Pues vine sola. Ajá. Vine sola y ahora ya no me puedo ir porque ahora ya estoy amarrada. Qué bien, ¿no? O sea, que ahora ya con sello de Asturias. Sí, sí, sí. Vale, pues muy bien. Bueno, ¿y cómo te dio por ser ganadera? Porque yo no sé si se hace, se nace. Cuéntame a ver. Pues mi lema es que ganadera se hace, porque yo no tengo antepasados que se dedicaran a la ganadería. Nada. 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 Yo sabía que era una vaca por verla en fotos y se acabó. O sea, ¿y me quieres decir que desde cero al nivel que tienes ahora, cuántas vacas tienes? 30 entre grandes y pequeñas. O sea, que ¿en cuánto tiempo? En 3 años. En 3 años has conseguido no saber nada de ganadería y convertirte en una ganadera. Correcto, sí. Qué bien, da gusto, ¿eh? Da gusto, sí, sí. No sé si me estoy pensando a poner nervioso, por la cocina o por luego cuando me hagas hacer lo que tengo que hacer. No, Que por la lo sé cocina no creo. No lo sé. Bueno, pues yo voy a empezar. Muy bien. Vamos a cocinar ternera asturiana y vamos a hacer unas empanadillas, ¿vale? En tu tierra hay algo parecido, ¿no? Me dijeron, unas truchas. Las ¿no? truchas. A ver, cuéntanos qué es eso. Pues se suelen hacer en Navidad. Son Ajá. truchas de batata normalmente o cabello de ángel. Vale. La batata que es como el tubérculo de la patata, pero Correcto, dulce. Correcto. Pues hoy las vamos a hacer de ternera Pues muy asturiana. bien. Vamos a cocinar en un paraje único y con una ganadera como las que no se encuentra. Aquí esta ternerita. ¿Sabes qué parte he elegido para ello? A ver, Sonsoles? dime, cuéntame. He elegido la parte de aguja, la parte toda del delantero, porque a mí me gusta mucho y es muy jugosa. Y nuestra raza es única, ¿vale? Lo primero, elegir y picar, ¿vale? Muy bien. ¿Venías con hambre hoy o qué? Venía con hambre. Bueno, pero tampoco me hagas Sabía que cocinar venías mucho, con ¿eh? hambre. Porque luego... Bueno, hay que coger energía, ¿eh? Porque luego, para lo que nos espera Sí, sí. luego... ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es cortar la carne a cuchillo, porque para la empanada la carne tiene que estar cortada a cuchillo, como ves aquí. Yo la voy cortando con un cuchillo bueno, que corte bien y listo. Nuestra raza es única, Sonsoles, es tierna. Para mí es la mejor carne que existe en todos los lados. La mejor ¿vale? de Europa. Yo pienso que la mejor del mundo, te lo digo, ¿verdad? ¿Eh? A mí me toca moverme por ahí y carne como la... ¿Cuándo viste tú que una aguja de ternera sea tan tierna? Si es que es como de verdad es. Y luego tiene un sabor exquisito, es saludable, con estos pastos que tenemos, con el manejo que vosotros sabéis hacer, ¿no? Es que esto es único, pero bueno. Bueno, y cuéntame un poquito más, ¿te fue duro empezar en la ganadería? ¿Te fue complicado? Cuéntame alguna traba que hayas tenido al principio. Pues duro no, la verdad, yo creo que si haces lo que te gusta, pues es como cualquier trabajo. Es como me lo he tomado yo, ¿no? Yo Poniéndote. quería ser mi propia jefa y al final es lo que soy. Bueno, jefas, ¿no? Yo pienso que el ganado, manda, Que ¿eh? sí, yo también. Porque si se pone tozudo, ¿no? Sí, sí, son las que mandan y las que ponen los horarios, es verdad. ¿sí? Ahí tienes toda la razón. Cuéntame. ¿Ya qué hora te levantas, por ejemplo? Pues mira, yo normalmente cuando marcha mi marido a trabajar ya estoy en pie para organizar un poco la casa. ¿Y eso qué hora es? Pues
A las 6:30. A las 6:30 de la mañana. Muy bien, empezamos por la casa. Empezamos por la casa, sí. ¿Y qué hacemos luego? A ver, Y luego cuéntame. ya, si estamos en invierno, pues vamos a las cuadras, que yo tengo que recorrerme unas cuantas. ¿Cómo? ¿No están todas las vacas juntas? No. Este último invierno fueron 5 cuadras. ¿Y están en el mismo pueblo? ¿O cuánto hay que Sí, caminar? están en el mismo pueblo, sí, pero bueno, esto aquí es todo cuesto, así que... Bueno, así estás de fuerte tú y... 5 cuadras. Sí. ¿Y cómo haces para controlar las vacas en las cuadras? Porque a mí ¿Qué haces? No sé, si pasa algo a una vaca. Mira, quitándola de casa, que tengo cámaras para controlar los partos, ¿Ah, sí? O sea que estamos ya modernizados ya estamos modernizando. y tenemos cámaras en las cuadras. Correcto, sí. ¿Y qué haces? Cuando hay una vaca que va a parir, la llevas a... Cuando están para parir, esas las llevamos para casa para controlarlas. Ajá. Y las que no, pues normalmente, la verdad que tengo unas vacas bastante nobles y no me han dado ningún susto. A día de hoy es verdad que alguna que otra se me ha soltado, pero nunca he tenido ningún susto. Y eso, me levanto por la mañana, atiendo en casa, luego voy a las vacas, les echo de comer. ¿Luego vas a...? Las vacas. Ah, vale. Que yo ya sabes que las S, Ay, siendo a ver si es el canaria, sello no canario. puedes decirme que te pronuncie las S. Les echo de comer, si tienen agua dentro, pues beben el agua dentro, y las que no tienen agua dentro de la cuadra salen fuera, estiran las patas y beben el agua. Bueno. Y así, pues por la ¿Y qué mañana comen? y por la tarde. Cuéntanos qué comen las vacas aquí. Pues mira, por el invierno todo lo que se ciega en los prados Ajá. es lo que comen las vacas, más un piensín para ayudarlas un poco. Vale. Y luego por el verano que están fuera... Y por el verano están fuera, y ahora pues el día 1 de junio es cuando suben al puerto, hasta finales de septiembre. ¿Y qué puerto es? Porque me dijeron que las tenías Pues lejos, mira, yo lejos. las tengo en el Aramo, que se vería si la niebla nos lo hubiera permitido, ahí la Sierra del Aramo, concretamente en el Avidurio, que se llama. Está ahí delante y hay una altitud considerable. Sí. ¿Y cómo sabes dónde están las vacas? Porque por allá se pueden perder fácilmente, ¿no? Pues se pueden perder. Yo invertí en collares y tengo 4 collares GPS. O sea que las vacas ya están con Informatizadas, vamos, vamos. madre mía, Sí. cómo corre el tiempo. ¿Quién diría esto hace años? Es increíble. Bueno, pues nada, chica, yo me dejas asombrado. Bueno, espero yo dejarte tan asombrado en la cocina. No, pero ya me bueno. estás dejando asombrada porque yo sí tengo que triturar la carne así. Bueno, esto es fácil, ¿eh? Ya te dije que con un buen cuchillo, ¿vale? Pero lo primero, picar la carne. Y ahora vamos a poner una sartén al fuego, ¿vale? El fuego lo tenía encendido para ir ganando tiempo. Y vamos a echarle un poquito de aceite de oliva. A mí el aceite de oliva me gusta que sea virgen extra. Bueno, estamos aquí en medio del campo y está un poco inclinado. Pero no pasa nada, vale. Vamos poniendo la carne cuando caliente el aceite de oliva y luego picaré lo que es un pelín de cebolla, pimiento rojo, tomate. Ajá, y te voy a enseñar a diferenciar un huevo crudo de uno cocido. Así casi a simple vista. ¿Así? Sin tirarlo. Nada, ya está la carne, aquí el fuego calentando, cuidado que te salpico y tiramos eso, ¿vale? La carne, bien, me ayudas un poco, ¿no? Así en Sí, distancia. Bueno, te pones una esquinita ahí, coges la cuchara y empiezas a revolver la carne, ¿vale? Mientras tanto, yo voy a ir añadiendo la cebolla fresca que tengo aquí. Voy a añadir un poquito de pimiento rojo y un poquito de tomate y el huevo, lo que te decía antes, aprender a diferenciar un huevo cocido de un huevo crudo. Eso es básico en la cocina, ¿eh, Sonsoles? Bueno, quitando el no tirarlo al suelo, ¿eh? Bueno, eso no me gusta mucho, porque además de todo tenemos poco y estamos en un sitio muy lejano. Mira, sí, este corte finito y lo voy a echar también en la sartén, ahí. Estas empanadillas con reminiscencia. Ahí un poquito canaria. Venga, con eso es suficiente. Ahora te pico el pimiento rojo, un pelín. Y a mí me gusta, Sonsoles, que las empanadillas tengan un poquito de gracia. Es decir, que piquen un poco. Sí, que piquen un poco. Ahí está. Como casi todo en Asturias, ¿eh? Bueno, aquí el pimientito rojo, que es esencial en las empanadillas. Muy bien, cortado también como la cebolla, Sonsoles. Pequeñito. Finito, finito. Bueno, me decías que primer contacto con la ganadería aquí en Asturias. Ahora te sientes libre, en un territorio incomparable, ¿no? ¿Qué opina tu gente de allí? ¿Qué opina, bueno, tu gente que cuando les dijiste esto? Pues básicamente lo mismo que todo el mundo, que estaba loca.
¿Para qué nos vamos a engañar? Es que yo te lo iba a decir, pero no quería ser tan atrevido. Pero mira, ya ves, ¿no? O sea, que de esta locura surgió esta profesionalidad que poco a poco, que día a día vas fraguando, ¿no? Sí. Y cuando tienes una duda, ¿a quién le preguntas? Pues cuando tengo una duda, primero le pregunto a mi marido, luego con otro ganadero vamos pues mirando lo que a uno le va bien, lo que a otro le va mal y vamos un poco comparando, ¿no? Para todos ir mejorando y aprendiendo. Y aparte que soy auxiliar de veterinaria, ahora estoy haciendo el curso de auxiliar de veterinaria de animales de granja. Muy online, bien. ¿eh? Bueno, bien, bien. Ahora hay que ir con las tecnologías. Nos acabas de demostrar que lo que son los collares, ¿cómo se llaman? Chuecas. Las chuecas a campana, ¿no? Sí. El collar de la vaca. El GPS. Vale, tiene GPS. Entonces hay que estar con las tecnologías, porque es la época que nos toca. Sí, sí, estamos en el siglo XXI y hay que progresar. Y no está reñido. Y aquí hay internet, ¿cómo te comunicas, no? Porque para tener las vacas con GPS tenéis que hacer uso de internet, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es vía satélite o cómo Vía es? satélite, sí. Pues ya está. ¿No ves cómo no hay trabas? No hay que tener miedo a nada. A nada, a nada. Mira, ¿eh? Y mira, ¿cuál Ajá. gira y no gira? Sí, sí. El que gira El cocido. está cocido, ¿vale? Una cosa más. Bueno, como estamos en un medio orgánico, esto lo podemos tirar aquí, no pasa nada, y le vamos a poner a esas empanadillas un poquito de huevo. Hay gente que le gusta ponerle más ingredientes, aceitunas y demás cosas. Con esto es suficiente, ¿vale? Ahí lo vamos picando rápido y bien picadito todo. Tampoco te molestes, tampoco hace falta hacer un corte muy específico, porque es un poquito rústico, es un plato con ese encanto de aquí, de la zona, rústico. Para ir a comer al puerto. Claro, muy bueno, muy bueno. Seguro que en casa vas a hacer la receta y ya verás, como te dicen, ¿cuándo repites esa receta que aprendiste a hacer en la cocina? ¿Quién te la dio, Bueno, genial. Venga, trabajando ahí, echamos el huevito, tú remueve. Muy bien. Un pelín de sal te voy a echar. Y un poquito de guindilla molida, ¿vale? Si no tenemos guindilla molida, coges un mortero, unas guindillas cayenas, las machacas y las mueles. Perfecto. ¿Vale? Ya está. Con eso nos valdría. Vale. Tienes que trabajarlo bien, ¿eh? Bueno, pues listo. Llegó el momento de hacer la masa, Sonsoles. La masa... Que es lo más complicado, ¿eh? Sí, es difícil. Yo no sé hoy cómo se me dará, pero es complicado. Para ello, 200 gramos de harina, 50-60 gramos de mantequilla, manteca de cerdo o, si pudiésemos, también se utiliza un poco de grasa de vaca, ¿vale? Bien, vamos a echarle sal y vamos a echarle un huevo. Así. Y ahora me vas a dejar un tenedor de ahí o una cuchara y esto lo vamos mezclando poco a poco. Eso, así que se vaya mezclando todo. Muy bien. Mira cómo voy aquí En serio, trabajando. esto igual nos quema, ¿eh? No pasa nada, mujer. Un poquito de tomate. Ahí, aléjamelo del fuego. Oye, pues sí, se te da bien la cocina, ¿eh? Venga, el tomate que va a soltar mucho juguito y directo a la sartén. ¿Habías hecho algunas empanadillas? Sí, pero la masa ya te digo que no, ¿eh? Ay, bueno, también es una opción. Muchas Sí. veces se puede comprar hecha. Compras una masa, una oblea de empanadilla, que la venden en el supermercado y te soluciona mucho. Pero como desde nuestra cocina queremos enseñar todo, como vosotros nos enseñáis de ganadería, pues no tenemos trucos y nos gusta hacerlo. Mueve bien eso, bajamos un pelín el fuego, ¿vale? ¡Ey! Está rebelde, ¿eh? Está rebelde, sí. Espero que lo que me enseñes luego no sea tan rebelde como esto, ¿eh? Veremos, veremos. Voy a prepararte lo Mira, de mismo, verdad ¿eh? que estaba pensando antes y dije yo, no sé qué me mandarán a hacer. Pero es que cuando me vi por el pueblo buscando a Roque, pensé que era una persona y me dijeron que no, que Roque lle un ternero, Un ternero. y Perla la madre, digo, madre de Dios. Bueno, ¿qué se va a hacer? Un poquitín de agua, aquí Sonsoles, calentita para la masa y vamos a amasarlo. Eso vete moviéndolo, ahí. Mira qué buena pinta tiene esto, ¿ya viste? Mira. Está la masa, Qué artista, ¿eh? Claro que sí. Bueno, viene de fábrica esto, Como... Apágame el fuego, mujer, que se nos va a ir eso. Vale. Oye, Sonsoles, Muy bien. si me mandas venir aquí, antes estábamos en el pueblo y las vacas están ahí en el monte, ¿por qué
¿por qué Perla está allí? ¿Por qué Perla no está con las vacas? Pues mira, Perla subió el 1 de junio y bajó el 24, porque estaba próxima a parir y no queríamos que pariera arriba, para controlar un poco el parto y que no pasara nada. Entonces arriba pues nosotros no tenemos ninguna cabaña para refugiarnos, no tenemos ningún cercado, entonces es muy complicado atenderla arriba. Ajá, pues muy bien. Bueno, voy a aprovechar la tabla. Vamos a darle la vuelta. Este es un truco de los nuestros. Y vamos a empezar con las empanadillas. ¿Está el fuego apagado? Sí, está apagado. ¿Vale? Pues ahora coge una cuchara y ahí ponte al aire a enfriarlo, porque tiene que ir frío. Mira, 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 Sonsoles, qué pinta tiene. Pasamos un pelín por harina, ¿vale? Me gusta dejarla reposar, siempre mínimo 3 horas. Cambia de sartén ahí. Vamos estirando nuestra empanadilla, así a mano, porque es una masa casera, Sonsoles. Muy bien. Enciendo esta, te pongo... Venga, enciendes aquí. Ten cuidadito, aceite 1 dedito y medio. Bueno, vamos a dejar ahí un poco. ¿Con mucha hambre venías hoy o qué? Hombre, siempre hay que hacer hueco, Que ¿eh? siempre hay que hacer hueco y a mí siempre me toca pringar. Es que eres el experto. Bueno, viste qué rápido, ¿eh? Sí. Teniendo una masa buena, salen las empanadillas redondas y rápido. Bueno, cogemos ahí la segunda. Ay, que cae. No se puede calentar mucho esto, ¿eh? La masa. Ten cuidado, controla ahí porque yo soy un poco burro cocinando y a ver si se nos va a caer. Está calentando la sartén, ¿no? Sí. Bueno, ahí. ¿Y el relleno está frío? El relleno está perfecto ya para ponerse. Importantísimo que el relleno esté frío para rellenar las empanadillas, ¿vale? Vale. Mira cómo estira, ¿eh? Bueno, la masa rica. Sonsoles, échame una cucharadita aquí de relleno. Ahí, no te pases, ¿eh? Que te gusta muy rellena. La doblamos así, ¿vale? Y el aceite que está caliente. Bueno, ¿y a ti qué te gusta cocinar? Pues a mí de todo un poco. No le hago ascos a nada, excepto al marisco. El marisco es algo que no me gusta. Bueno, ¿no te gusta el marisco? No Soy más pasa de carne. nada. Así no sale más barata. ¿De caro? Otro poco. Venga. Ahí ya. Venga, ¿Está bien así? Sí, muy bien. ¿Eh? Tienes ahí el tenedor, ten cuidado y dale vuelta tú, que no lo voy a hacer yo todo. A ver. Bien, así, vamos doblando. Mira, Sonsoles, doblamos. Y esto se llama, en Latinoamérica y en Argentina, repulgue. Hay que esperar que la masa esté un pelín más fría. ¿Viste qué buena pinta tiene, eh? ¿Cómo está hojaldrando? No, si da gusto estar aquí en tu casa, contigo, cocinando, con ternera asturiana, con este paraje y estos platos. Y este chef, ¿eh? Bueno, eso poco a poco. Venga, venga, que nos queman. Está en su punto ya, ¿eh? Venga, tú que eres una mujer atrevida, de verdad, ¿vale? ¿Qué le recomendarías a otras mujeres que quieren ser emprendedoras como tú? ¿Qué le recomendarías? Pues yo recomiendo que ante todo hay que tener ganas, ilusión por lo que quieres emprender y trabajo, porque todo es trabajar, aprender y mirar siempre al futuro, nunca quedar estancado. Muy buen consejo, tomemos nota y estas empanadillas están listas. Vamos a hacer la última, anda, vamos a hacer la última. Y yo te voy a hacer mi última pregunta. A ver, dime. ¿Hay futuro? ¿Hay futuro en esto? Yo creo que sí, que hay futuro. Vamos a ver, tenemos la mejor carne, tenemos el mejor entorno, ¿por qué no hay que seguir trabajando? Por supuesto que hay que seguir trabajando. Pues adelante, si hay Adelante. futuro, solamente nos A queda por ello. comer el plato. Bueno, ¿Qué tal como pinche? tú tienes un 10. Bueno, anda. Un 10, a ver yo ahora, a ver. Vamos a ver tú ahora con el reto, ¿eh? A ver. Vamos a equiparnos y para abajo. Venga, pues vamos a equiparnos, nos ponemos así, ¿vale? Venga, aquí equipamos y para abajo. ¿Ves, Sergio? Mira, ahí tienes a Perla y a Roque. Sonsoles, ¿no lo veía más pingo esto? Nada, tranquilo. Este es el más llano que tengo de todos los prados. Así que tú mismo. Calla, que esto es para caer rodando. Y ahí está Perla y Roque, Y ¿no? Roque, sí, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tienes que ayudarlo a mamar. Porque- Allá abajo, ¿no? Ahí abajo. Bueno, mira, tienes el pienso aquí. Tráela Entonces, hasta aquí a ver, arriba. tú tienes que decirme, porque esto es un reto. Antes estuvimos en mi territorio y ahora te toca el tuyo, ¿vale? O sea, bajo con la comida. Se la doy allí, pero si está mamando. Está mamando, pero es que es muy gandul y cansa muy pronto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Bajarle la Ayudarlo. comida y traerlo ahí, dejarlo ahí o traerlo para algún lado? ¿O Donde te sea más cómodo. Si quieres, la traemos aquí. Pero vendrás conmigo, ¿no? Bueno, voy a Venga, ayudarte. Me la vas a presentar y yo intento que subirla y le doy de mamar aquí. Correcto. Venga, vamos a ello. A ver, Vamos no a estoy muy ello. convencido, ¿eh? Que sí, hombre, que eres capaz. A ver. Mira, Sergio, aquí está Perla
Vamos a quitarle el ramal, ¿vale? Para poder subirla bien, que vamos a estar más cómodos ahí arriba. Y si Roque ha acabado ya la leche, pues vamos a ayudarlo un poco con la mamona, porque a veces queda con hambre. Yo en la cocina bien, pero es que no sé cuándo fue la última vez que me puse tan cerca de una vaca. Que sí, hombre, mira, ponle el cubo delante, ¿Qué tal, Perla? pónselo ahí en el suelo y voy a coger yo el ramal. A ver aquí, a ver, ven aquí. Ven, pequeñina, ven. Ven, Perla. A ver. Vas. Ven aquí, ven. Para quieta, ven. Ven. Toma, ven. Toma. Perla, ven, toma. Ven. Perla, ¿Qué? toma. ¿Si lo cogemos? Coge. ¿Lo cojo yo? Sí, coge. A ver, vamos a cogerlo. Bueno, venga, vamos para arriba. Vamos, venga. Vamos. Venga. A ver, ¿me la dejas llevar a mí? ¿Me la caso? Vamos, Perla, venga. Venga, que tengo que ganar, Perla. Venga, vamos, ven. Ven, vamos. Vamos, Perla. Ven para acá, venga. Venga. Vamos, venga. Perla, que tenemos que subir. Que Venga. tenemos que ganar. Venga, va, acompáñame. Venga, Venga. vamos. Venga, ven, ala, ven. Que me pisas. Son soles, que no me hace Venga, caso. Perla. Venga, Venga. ven. No hay manera. Ven. No te conoce, no hay manera. A ver. Toma, ven. Toma. Toma, Perla, ven, toma. Toma, ven. Vamos, Perla, Perla. ven, toma. Toma, Ven, ten- toma. Ven aquí, ven. Vamos, Perla. Venga. ¡Hala, funcionó! Venga para arriba. Venga, Roque. Vamos. Que vas a comer hoy. Ya verás. Ya verás cómo lo ganamos, chaval. Vamos para arriba. Venga, Sergio, que lo consigue. Sí, pero yo soy más amigo de Roque. Hace ¿Eh, Roque? bien. Somos amigos. Venga, Perla, que subimos con Roque ya, tranquila. Vamos, venga. Vamos para arriba. Que sí, que viene Venga. ahí. Venga. Venga, Venga, Perla. tienes ahí a Roque, venga. Vamos. Toma, ven. Venga, Perla. Venga. Vamos, Roque. Toma, Tú eres ven. muy fartón, ¿eh? Ven. Venga. Uy, son soles. Madre mía, ¿qué cuesta? Aquí ya estamos asfixiados, ¿eh? Uf. ¡Hala! Toda ¡Hala! tuya. Mira, Sergio, como ahí ya no está ¿Viste? difícil, ¿eh? Madre mía, da gusto. Tenías hambre, Perla, tenía hambre. ¿No ves? Para, tranquilo, ahí, claro. Que se te pone ahí. nervioso. Ahí, venga, Mira. ahí, dale. Qué bien. Pero son soles, que es poco, que es un fartón. Que le encanta comer. Perla, va a salir de aquí un campeón. Por eso hay que darle, porque la madre trae poca leche. hay que Tranquilo, hombre, aprovechar. tranquilo. Perla, lo dejas con ¿viste? hambre, Perla. ¿Viste cómo no le íbamos a hacer daño, no? ¿Qué? Roque, nunca vi a un seatín comer tanto, chaval. Así está. Venga, muy bien. Muy bien. Eso, ahí. ¡Hala! Ahí. Qué poco le queda. No le queda casi nada. Pero cómo se nota que es leche de mamá, ¿eh? Venga. A ver, Perla, está ahí. No puedes engañarlo, ¿eh? Porque No, va a dejar no, que no, ni la él última sabe, gota, así que... ¿Qué son soles? ¿Tú piensas que el reto se me da bien o qué? Hombre, yo te estoy viendo con arte, ¿eh? Sí, o sea que Yo aprobé creo que hoy, ¿no? Sí, yo creo que has aprobado. Aunque nos lo puso difícil, aprobaste. Venga, que fue gracias a ti, chaval. Venga, acaba ahí. Acaba. ¡Qué Perla! Había fame, ¿eh? Uy. Que se nos pone nerviosa, mamá. Son soles, no le queda nada aquí. Ya no le queda nada. ¿Habrá que darle más tarde o No, qué? no, ahora hasta la noche nada. Bueno. Roque, Se acabó. se acabó. Venga, al prao. Venga. Perla. Muy bien, ¿eh? Vaya. No te Se acabó, enfades. se acabó ya. Sí. Bueno, son soles. Reto Superado, ¿eh? superado.